Vamos ahora con Edgar Cortés, sí, ¿verdad? Quedamos que en segundo lugar, del Instituto Mexicano para la Democracia y los Derechos Humanos. Por favor, Edgar. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias también a Pablo y a Santiago por permitirme compartir esta mesa. Yo quisiera iniciar reconociendo el gran hecho simbólico y significativo de que la primera parte de este conversatorio haya sido la voz de las víctimas. Creo que es un ejercicio que muestra, por un lado, que es un gran déficit en este país, oír la voz de las víctimas, ¿no?, para reconocer la problemática que tenemos, ¿no?, y ojalá que sea el primero de muchos ejercicios. Segundo, nos han pedido que hablar sobre el tema de la constitucionalidad de la ley. Y yo voy a hacerlo en dos momentos. Uno muy breve, en realidad, me parece algunas de las iniciativas plantean la facultad o la base constitucional en el 89, fracción sexta, que es la facultad del Ejecutivo para hacer uso en situaciones extraordinarias de las Fuerzas Armadas, ¿no? Nosotros y el mismo Instituto Belisario Domínguez del Senado pone en cuestión. En algún diálogo con senadores y senadoras han dicho que ya está resuelta la constitucionalidad y que la facultad está en el 73 constitucional, fracción 30, que es como una facultad abierta de facultades del Congreso. Nosotros decimos que no está discutida, que ese es un tema, y nuestra postura es: no hay, en nuestra opinión, una base constitucional para expedir esta ley. Y no me quiero centrar allí porque quiero ver a la Constitución, digamos, como un gran acuerdo jurídico y político que trata de establecer las bases para resolver nuestros problemas. Y en ese sentido voy a hacer referencia al artículo 21 constitucional, al 29 y al 129. Entonces, ya en muchos momentos, cuando hemos planteado esto, se nos ha cuestionado, se dice: bueno, entonces ustedes quieren que se mantengan las cosas. Por supuesto que no. Queremos que haya un plan de regreso progresivo de las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Nos han dicho también: entonces ustedes quieren que los militares se vayan mañana y que la población quede a merced de la delincuencia organizada. No, por supuesto que no. Somos muy realistas y sabemos que hay que construir institucionalidad civil para que estemos en condiciones para que eso suceda. Por tanto, yo sí quiero mantener, y expresando una postura que otras organizaciones, compañeros, compañeras, nosotros creemos que no debemos dar pie a que se discute y se apruebe esta ley de seguridad interior, porque creemos que hay alternativas que la propia Constitución plantea y que pueden ser una salida más acorde con la democracia, con el respeto a los derechos humanos y sobre todo con la supeditación de los militares a las autoridades e instancias civiles. Esto me parece fundamental. Entonces, en ese sentido, yo lo que quisiera decir es: tenemos el artículo 21, ya ha hecho referencia, que se establece que las instituciones civiles son las encargadas de dar seguridad pública, ¿no?, que supone la prevención, la investigación, la persecución. Digamos que este sería el modelo ordinario para darle seguridad a la ciudadanía. Pero si el modelo ordinario no funciona, como hoy todos y todas reconocemos, entonces hay que ir a lo extraordinario. Y lo extraordinario está previsto en el artículo 29 constitucional, que establece que en situaciones extraordinarias se pueden restringir derechos y afectar garantías. ¿Para qué? Para hacer medidas extraordinarias. Me parece que el problema es que hoy que nos pongan este concepto intermedio de ley de seguridad interior nos genera un híbrido en donde se quiere resolver de una cierta manera, que yo no comparto, extraordinaria, pero queriendo hacerla pasar, yo diría, encubierta, como si fuera una situación ordinaria. Entonces yo diría: si lo ordinario no funciona, recorramos a lo extraordinario, artículo 29 constitucional. Y en ese sentido, nosotros sí creemos que el primer paso, y planteo 4 o 5 grandes líneas que me parece. Uno primero es que se tendría que discutir y promulgar la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, para que hagamos uso de lo extraordinario para situaciones extraordinarias, ¿no?
y que en esta ley básicamente podamos asegurar, por un lado, reglas claras para la suspensión de garantías y derechos, incluso para un momento dado, para una afectación del mismo 21 constitucional. O sea, no son nuestras instancias, policías ordinarias, las que resuelven nuestros problemas, que sean los mecanismos extraordinarios acotados, vigilados, supervisados, con objetivos, con tiempos determinados y establecidos. Evidentemente esta ley debe incluir mecanismos de responsabilidad, ¿no?, política y económica, y además también creo que podría servir para cargarle responsabilidad política a los gobernadores y a los presidentes municipales. Hoy muchos de estos no han hecho su tarea de mejorar policías, de mejorar sistemas de justicia, de generar condiciones de paz y tranquilidad en sus estados o municipios. ¿Y dónde está la responsabilidad? En ningún lado. Entonces tenemos que generar un mecanismo de responsabilidad. Y evidentemente esta ley tiene que incluir un modelo de controles múltiples en terreno que permitan la supervisión de las operaciones de lo que se está haciendo en terreno. Entonces me parece que esto, junto con este 29 constitucional y con esta definición, tendría que ir aparejado un plan de regreso de los militares a los cuarteles, es decir, cómo vamos a ir haciendo salir de lo extraordinario para regresar a lo ordinario. Entonces, esta es una primera gran medida, 29 constitucional, se podría hablar mucho más. Una segunda tendría que ser un proceso para hacer una revisión y ajuste al Sistema Nacional de Seguridad Pública para que este sistema esté obligado y las autoridades locales a cumplir con la profesionalización de las policías, sujetos a plazos y a consecuencias si hay un incumplimiento. O sea, ya se ha dicho, llevamos más de 10 años discutiendo el modelo policial, no seguimos teniendo un modelo policial claro y tampoco unas policías profesionales. Entonces, me parece que esa sería una segunda medida. Una tercera, creo que hay que pensar y ahora vincularlo con el desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción, cómo se generan toda una serie de mecanismos de vigilancia y combate a la corrupción en todos estos ámbitos, ¿no? Evidentemente nadie es ajeno al tema de que en las policías hay problemas de corrupción y hay que establecer. Aquí está Marie Claire, que es parte del Consejo, probablemente dirá alguna palabra, pero creo que ese es un gran tema. Un cuarto punto, me parece, es que hay que hacer un plan de consolidación del sistema penal acusatorio. En junio del año pasado se completó el plazo, los 8 años que dio la reforma constitucional para establecer el sistema penal acusatorio. Escasamente logramos llegar un poco de panzazo a la implementación, pero me parece que hoy tenemos grandes retos. Uno es, primero, ya se mencionó, la transición de la Procuraduría General de la República a Fiscalía, y una Fiscalía que realmente sea autónoma, es decir, un órgano de contrapoder. Y lo otro, y aquí quisiera hacer un llamado al Senado y a la Cámara de Diputados a reunir evidencia de qué hay que mejorar. Cuando se aprobó en 2012 el Código Nacional de Procedimientos Penales, se estableció el artículo 13 transitorio, y ahí se estableció que las comisiones de justicia del Senado y de la Cámara de Diputados estaban obligadas a presentar informes periódicos con base a la información que le diera la Conferencia Nacional de Procuradores, los tribunales, el Poder Judicial de la Federación, etcétera, para generar evidencia de qué había que mejorar. Hasta donde sabemos, eso no está sucediendo. Y entonces otra vez tenemos el gran problema de que se plantean reformas a la miscelánea penal con discursos políticos, pero no con evidencia empírica de qué y cómo hay que mejorarla. Una quinta asunto sería darle pie para generar la legislación, la ley para el uso legítimo de la fuerza. Hemos tenido desde hace mucho tiempo problemas con las Fuerzas Armadas, con las policías, por el uso excesivo de la fuerza, entonces creo que tendríamos que estar planteando este asunto. E insisto, transversalmente a esto, creo que hay que generar y construir evidencia. Y creo que tanto el Senado como la Cámara de Diputados
tienen una tarea de cómo ayudan a construir evidencia. En los diálogos hoy se presentó el informe del CIDE, de los índices de letalidad, y hemos escuchado de algunos legisladores la descalificación de ese trabajo diciendo que es sesgado. Es debatible, estoy de acuerdo, pero entonces pidámosle al Senado y a los senadores que lo cuestionen, que nos den su evidencia. Ese me parece que ese es el otro tema. Y termino, yo diría, pidiendo dos cosas a los legisladores, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores. Uno, que cuando haya un dictamen, sabemos que por el acuerdo que hicieron saldrá de la Cámara de Diputados, pero que haya un diálogo y que lo están trabajando de manera coordinada, que cuando haya un dictamen, y ya lo decía Santiago, que sea público, que lo podamos conocer y que podamos debatir, ¿no? Pero desde el planteamiento de nosotros creemos que no se requiere una ley de seguridad interior. Y segundo, y lo digo con todas sus letras, nos preocupa a muchos y a muchas que en los últimos días de este periodo ordinario nos den una sorpresa sacando un dictamen de un día para otro, aprobándolo en el último momento. Todos y todas hemos visto que los últimos 1 o 2 días del periodo se aprueban muchas leyes y desafortunadamente no siempre ni los legisladores y legisladoras y menos la sociedad sabemos a ciencia cierta qué se está aprobando. Entonces queremos una discusión abierta, clara y no una aprobación en lo oscurito y a espaldas de la sociedad. Muchas gracias.